¿Cuál es el grado de perversidad que nuestra pseudo-libertad creada por el constructo social impuesto no nos deje vivir y a pesar de esforzarnos, sigamos tomando decisiones igual que el resto? Por eso no se diga más y vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y les traigo la videoreseña y recomendación literaria de la semana. El libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes es de nuestro querido amigo Carlos Fuentes, escritor, novelista, ensayista, guionista, cuentista. ¡Wow! ¿Qué no hizo bien este hombre? Nuestro querido Carlos Fuentes, quien nació en 1928 y falleció un 15 de mayo, sí, Día del Maestro, pero de 2012. Nuestro querido Carlos Fuentes, escritor de grandes obras literarias, para algunos considerado uno de los mejores novelistas mexicanos, aunque vivió bastante tiempo en el extranjero, pero toda su obra retrata una perspectiva 100% mexicana, la cosmovisión social del pensamiento tanto revolucionario como postrevolucionario es manifestado en la obra literaria de nuestro querido Carlos Fuentes. Sin embargo, hay otros tantos que dicen no es así, Carlos Fuentes no es el mejor. Sin embargo, no solamente en la República Mexicana, sino en toda Hispanoamérica y a lo largo del mundo entero, porque en más de 40 idiomas diferentes sus obras literarias han sido traducidas. Así que el peso es innegable de su calidad literaria. Y ahora sí, les traigo el título Las Buenas Conciencias. Fue publicada en 1959. Recordemos que para disfrutar mejor una obra literaria siempre es bueno entender lo que estaba sucediendo alrededor de esta. Por eso es importante definir esta temporalidad. Esta es una obra que desde un principio es dedicada a uno de sus mejores amigos, Luis Buñuel, con quien pasó y compartió momentos realmente increíbles. La influencia de la cultura española es indudablemente observable en esta y en toda su obra, así como la manera en la que él percibía la historia de México, aún siendo mexicano, pero viviendo en el extranjero como un espectador. Por ello, la manera en que describe los momentos historiográficos e históricos es muy interesante, al menos en Las Buenas Conciencias, desde la época de Maximiliano hasta la época de Porfirio Díaz, la postrevolución, se pone de manifiesto en la vida y actividades de nuestros protagonistas. En este caso, Las Buenas Conciencias comienza dándonos un preámbulo de lo que es y significa una de las familias mejor acomodadas de nuestro querido Guanajuato, porque en efecto la obra se ambienta en el estado de Guanajuato, un estado rico en cultura, en tradición, increíble también, en este proceso de mestizaje, teniendo la cultura española y la cultura mestiza como un choque también ideológico, y eso es sumamente interesante. Pero la familia que nos atañe es la familia que lleva por apellido Ceballos. Es una familia muy bien acomodada que comenzó vendiendo telas. De origen español, se inmiscuyó en la política, tuvieron algunas relaciones que en verdad fueron favorables para que estos pudieran posicionarse como una de las familias más ricas de Guanajuato. Entonces el peso increíble me recordó como una historia de Macondo, pero a la inversa. Aquí todo le salía perfectamente bien al principio. Los primeros que llevaban el apellido Ceballos era don Higinio y doña Margarita. Ellos se casaron y tuvieron dos hijos, Pánfilo y Pepe. Pánfilo lamentablemente murió. No es spoiler, no se preocupen, no afecta muchísimo en la trama, pero Pepe se casa con Guillermina y aquí es donde ocurre algo distinto, porque la crítica social hacia la manera en la que los seres humanos observamos el crecimiento, las herencias, las riquezas, es vista desde una perspectiva sumamente realista. No quiere decir que, o no porque tus abuelitos o hayas heredado semejante riqueza increíble, eso determinará que seas un buen administrador o puedas ser responsable con esa carga que se te está dejando en las manos. Eso es algo que a mí me dejó claro Las Buenas Conciencias, porque
Pepe y Guillermina se casan y tienen a 2 hijos también. Asunción Ceballos, que es una muchacha sumamente activa, que termina viajando al extranjero, se va a Reino Unido, allá conoce a una pareja, se casa, pero no puede tener hijos. Entonces, el otro de sus hijos es Rodolfo, mi tocayo, pero este sí era tremendamente locochón, porque fue el heredero de la riqueza de los Ceballos y en lugar de administrarla correctamente, todo lo mandó al carajo. A pesar de haber heredado una fortuna realmente cuantiosa, gigantesca, este se lo gastó en bares, en prostíbulos, fue algo sumamente horrible. Aquí es donde aparece nuestro protagonista, que es nuestro querido Jaime Ceballos, hijo de Rodolfo, pero no te dejan claro la personalidad de la madre. Lo que pasa aquí es que hay 2 contextos. Rodolfo es un bueno para nada, es un tipo realmente grotesco porque está echando a perder su vida, la riqueza que heredó de sus abuelos, de sus padres, el buen ejemplo de su hermana y para acabarla de amolar está echando a perder la vida de su hijo, sí, a quien le heredó los genes, pero que no quiere hacerse responsable de él. La madre sabrá Dios qué habrá pasado con ella, pero su hermana no podía tener hijos, entonces platica con su esposo, le dicen, ¿cómo ves? Adoptamos al chamaco de Rodolfo, que Jaime sea nuestro, y en efecto Jaime termina siendo educado, criado, cuidado y amado también por su tía Asunción y su marido. Entonces, él crece al mismo tiempo con su tía madre Asunción, pero también con Rodolfo. Sin embargo, Rodolfo, su verdadero padre, no se mete directamente en la educación y eso genera que en la etapa de adolescencia de Jaime, él comience a sentirse inseguro en la manera en que está observando la vida, cómo debería él actuar, vivir, tomar decisiones, porque no solamente la herencia que había recibido de sus bisabuelos, de sus abuelos y ahora de su padre y de su tía, era mucho dinero o una familia muy bien acomodada, porque la mansión en la que ellos viven es descrita de una manera súper hermosa. Es espectacular lo bien acomodados que estaban estos personajes y creo que también aquí es un reflejo que ha sido muy criticado de Carlos Fuentes, porque él fue muy acomodado, pero no fue su culpa. O sea, el hecho de que Carlos Fuentes haya sido muy privilegiado no quiere decir que lo estigmaticemos como un mal escritor, al contrario, es grandioso lo que él ha escrito. Pero bueno, en el reflejo de su obra a partir del espejo que podríamos observar de la vida de Carlos Fuentes, nos damos cuenta que Jaime Ceballos, a pesar de estar muy bien acomodado, no únicamente recibió herencia monetaria, a eso iba. La herencia ideológica que recibe es la herencia 100% católica. Y aquí es donde hay una incongruencia que probablemente todos en algún momento, y más los que amamos la lectura, la llegamos a sentir. El hecho de creer por tradición o creer verdaderamente por una convicción de fe ideológica que nos haga sentir en paz, o simplemente decir, ¿saben qué? Basta ya, si a mi familia en tiempo pasado los dogmatizaron, está bien, pero yo no quiero ser dogmatizado. Pues nuestro querido Jaime Ceballos, a pesar de ser un chamaco de 16 años, él decide pensar distinto. Es un muchacho con un carácter increíble. Crece sin conocer a su verdadera madre, eso ya se los había comentado. Entonces él observa adecuadamente cada situación que vive. Nota cómo su padre está echado a la perdición y sus nuevos papás, aunque le dan la atención que merece y todo lo que necesita económicamente porque está en las mejores escuelas, todo lo mejor para él, observa cómo su familia comete un error garrafal, que es sentirse alejado de la verdadera sociedad, sentirse en la alta totalmente y ver hacia abajo a los demás. Entonces dice, ¿dónde fregados está esa espiritualidad, religiosidad, catolicismo, si tratan a la demás gente como una basura? Él
quiere ser distinto, él quiere ser diferente, tiene un carácter insurrecto, revolucionario, él quiere aprender cada día cosas nuevas. Entonces comienza a explorar literatura prohibida, libros que no eran permitidos por la religión que su familia estaba protestando. Entonces la familia se alarma, se altera, termina teniendo una amistad con Juan Manuel Lorenzo, que es un muchacho pues pobre, que no tiene dinero, tiene un origen étnico que es muy criticado por la familia, es indígena. Entonces los papás y todos se alteran, le dicen: ¿saben qué, Jaime Ceballos? Esa amistad no es para ti, tú debes tener amigos que tengan tu mismo estatus social, económico. Y Jaime termina enojándose por completo. Jaime se da cuenta, y eso es muy hermoso, de las incongruencias que no solamente su familia vive, sino todos aquellos que sienten estar en otro estatus, que a veces los permite o no les permite ver la realidad de las cosas y lo que verdaderamente estaba sucediendo en el país. No necesariamente el hecho de que una persona esté privilegiada no quiere decir que no va a entender lo que está aconteciendo la clase baja, sufriendo las personas con necesidad. Y eso se puede observar en la actualidad también, porque en cada etapa histórica de al menos nuestra República Mexicana o el mundo entero han existido estratos sociales, y está en nuestra decisión seguir las normas sociales, las reglas dogmáticas o tradicionales, o simplemente decidir levantar la voz, levantar la mirada, buscar verdaderamente las decisiones que se deben tomar para ir en contra de ese supuesto sistema que nos dogmatiza. Pues este chamaco, nuestro querido Jaime Ceballos, muy inteligente, trata de ser distinto, pero no es nada fácil. En primera, porque es un adolescente, no tiene tampoco una capacidad gigantesca para tomar decisiones, salir a la deriva y enfrentarse a la sociedad entera. Eso es ilógico, pero ese sufrimiento le carcome la mente. Después de eso, hay momentos de reflexión en donde nos damos cuenta de la verdadera enseñanza que Carlos Fuentes nos quiso dar aquí. Ahora, no se trata tampoco de querer dogmatizarlos ni decirles quiero que piensen o quiero que reciban lo que yo recibí de esta lectura. Cada uno tendrá su propia opinión, pero al menos a mí me llevó a varias reflexiones. La primera de ellas: ¿acaso podemos, contra el constructo social que nos ha establecido nuestra familia, nuestros seres queridos, la misma educación pública, los gobiernos, los estratos sociales, de verdad podemos levantarlos? Digo, yo he tenido experiencias brutales cuando he querido levantar la voz demasiado fuerte. Nos damos cuenta que a veces es inevitable o imposible y terminamos regresando a la misma línea política, social, estructural, laboral, hasta familiar. Pero otra reflexión también: ¿acaso es imposible vencer a los sistemas? ¿O qué tanto porcentaje de estos es favorable para la sociedad, para el ser humano, y qué tanto le hace daño? ¿Necesitamos a fuerza un sistema, una sociedad, o sin ella nos autodestruiríamos como humanidad? Digo, son cosas demasiado profundas, pero a eso te lleva la lectura de Carlos Fuentes, y eso es verdaderamente recomendable. Es como cuando te aprendes el trinomio cuadrado perfecto. Lógicamente no lo ocuparás en la vida diaria. Algunos ingenieros industriales sí lo hacen, pero la mayoría de personas no lo hacemos. Sin embargo, educamos nuestra mente para reaccionar y tener un pensamiento lógico, matemático, y tomar decisiones rápidamente. Entonces ejercitamos nuestra mente, del mismo modo la ejercitamos con literatura de este tipo, para tomar decisiones, poder juzgar el pasado, cuidar las decisiones que estamos tomando en el presente y visualizar un mejor escenario posible en el futuro. Eso es algo súper increíble. Ahora bien, también somos de verdad, estamos obligados por nuestro pasado histórico a seguir cometiendo los mismos errores, o podemos cambiarlos. Podemos ser una generación que pueda establecer verdaderos cambios con decisiones tal vez fáciles o pequeñitas, que puedan destruir esos dogmas y límites que nos ha puesto la misma familia, sociedad, hasta nosotros mismos, porque querer entendernos es verdaderamente un círculo de nunca acabar, pero no por eso es imposible intentarlo. Ahora, otra de las reflexiones a la que me llevó Carlos Fuentes con las buenas conciencias es:
al enfrentamiento personal. No se trata de pelearnos con otras personas, no se trata de salir a gritarle a otros que no compartan nuestra misma ideología, sino antes que todo eso, poder mirarnos en un espejo o simplemente reflexionar y decir, creo que hay cosas que tengo que aprender y otras tantas que debo desaprender para poder salir de esta burbuja que se llama vida, que se llama sociedad, en la que estamos encerrados por un sistema. Y wow, eso es increíble. Ahora, detalles más sencillos de la obra, pero no por ello menos increíbles. Es la manera en que describe los personajes, los pasajes, los paisajes. Guanajuato es increíble, la cultura mexicana es wow, fabulosa. Pero, si debo decir, la literatura de Carlos Fuentes es profunda, lo es. Y lo es bastante. Si lo que dije fue pura babosada, díganmelo también. Pero si ustedes con Carlos Fuentes o con otros escritores divagan y viajan tanto como lo hice yo con esta lectura, compártanmelo también porque eso es muy interesante. No cedamos a las presiones sociales. Vamos a cambiar y si es pequeñito el cambio, aún así es suficiente. Así que les dejo esta recomendación, fácil su lectura, a menos que te quieras meter en cosas más profundas, se te va a complicar, pero son 200 páginas, 170 y tantas, de hecho les voy a dar el número exacto porque no son tantas, 174 páginas, creo que lo pueden leer rápidamente. Es una lectura que podrías hacer una y otra vez y encontrarías más y más cosas. Si quieres saber qué pasa con la vida de Jaime Ceballos, logra salirse de los planes o constructo social que su familia le había establecido. Quieres saber qué pasó con su verdadera madre, cómo termina su padre Rodolfo en ese camino a la perdición. Tienes que leer la novela. Y estoy seguro encontrarás cosas increíbles en ella. Pronto traeré más cosas de nuestro querido Carlos Fuentes, pero por el momento eso es todo. No lo olviden, yo soy Rodo y este es su canal.